casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludamos con tanto cariño y sabiendo que estamos pasando este tiempo que ha sido para todos distinto. Hay algunos que tienen una opinión, otros otra, pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, sus hijos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que estamos terminando esta etapa de hacer y de compartir la iglesia en casa así de esta forma. Sí, a través de las redes sociales, bueno, hemos estado ya durante 7-8 meses compartiendo la palabra con Lidia, con Mauri, con Pía, y lógicamente que ha sido una bendición. Y creemos que muchos o la mitad se conectaba para ver realmente las enseñanzas que estábamos dando, las direcciones, las enseñanzas cristocéntricas, hablando de visión, hablando de la realidad que estamos viviendo, de la contingencia, todo esto. Pero lo más importante es poder tener esos lazos a pesar de estas circunstancias, tener esos lazos de comunicación, de poder realmente saludarnos y aprender de la palabra. Así es que aquí estamos, haciendo como un último programa de saludos, de agradecimientos y de conclusión, porque la idea nuestra, que lo conversamos con Mauri y también con el liderazgo, es poder que los grupos en casa ahora nuevamente se empiecen a afianzar en forma presencial, cumpliendo todos los protocolos que se nos exige, y podemos hacer también iglesia en casa para seguir dándole vida a la comunión, que es tan importante en los días que estamos viviendo. Así que, hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor y seguiremos adelante en esta tarde. Yo pensaba que iba a decir algo, no se preocupen. Yo solamente quiero mencionar lo siguiente. Nosotros hablamos mucho de visión en este tiempo, hablamos de la santidad práctica y de la crianza de los hijos también, en donde lógicamente que teníamos que edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, o también podríamos edificar, si queremos, con heno, con hojarasca, con paja molida, y el fuego iba a probar cómo estábamos nosotros sobre edificando. Entonces, para eso lógicamente que había puntos medulares de todo esto, y una era la crianza de los hijos, criando hijos felices, donde se estaban tratando los temperamentos de los niños y cómo los padres tendríamos que actuar para no equivocarnos con ellos y ser realmente sabios en la crianza de nuestros hijos. Esa es una de las partes nada más. Pero nosotros hablamos mucho de visión. Y para hacer una síntesis muy apretada de todo esto, dijimos lo siguiente, que podríamos decir lo siguiente en cuanto a una síntesis de la visión: predicar a todos, bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. La obligación que tiene la iglesia en los tiempos que estamos viviendo, y siempre ha sido así, a pesar de persecuciones, a pesar de problemas, a pesar de que las cosas no siempre van a marchar bien, nosotros somos gente no solamente de emociones, sino que somos más gente de convicciones, de principios, de verdades, de los absolutos de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice que tenemos que proclamar, que es predicar el Evangelio, la locura del querigma, que es la palabra griega para predicar el Evangelio, nosotros tenemos que ser obedientes a la Escritura, obedientes al mandato de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso tenemos que predicar a todos. Luego tenemos que bautizar a los que creen. ¿Producto de qué? De la prédica, de la proclamación, bautizamos a los que creen. De hecho, ya bautizamos 14 personas, antes habíamos bautizado a otra persona. Entonces,
los hermanos y la gente está entendiendo y está queriendo que la iglesia de Cristo proclame y le diga la verdad a cada uno de ellos. La gente tiene hambre y sed de Dios. La gente quiere que le hablemos en cualquier lugar donde nos encontremos. Por eso tenemos que predicar y luego ellos experimentan el interés producto de la palabra y que el Espíritu Santo les redarguye ¿de qué cosa? De bautizarse. El segundo paso, predicamos, bautizamos y luego discipulamos. ¿Qué significa eso? Enseñanza. ¿Qué es lo que es enseñanza? Es una palabra griega que es didache o didaque, que es mandamiento. Entonces, eso es para ser obedecido. El querigma, la proclama, es para ser, apela a la fe, para creerla. Pero los mandamientos son para obedecerlo, que es discipular a los hermanos, discipular a aquellos que se hicieron cristianos, formarlos, elaborarlos. Y para eso, lógicamente, que nosotros estamos dando toda esta enseñanza. En el marco concreto para hacer también todo este trabajo, dijimos también que se hacía por la iglesia de las casas. Dice la Escritura en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina. ¿Qué es lo que es doctrina? Nuevamente volvemos a lo mismo. Doctrina es mandamiento, es enseñanza. ¿En la doctrina de quiénes? En la doctrina de los apóstoles. Siempre decimos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, perseverar. ¿Qué es lo que es perseverar? Es mantenerse firme hasta concretar lo que el Señor realmente nos mandó hacer. Entonces, perseveramos en la doctrina, ¿dónde? En el marco concreto de una casa habitación. ¿Dónde más? En el trabajo, en la oficina, en la universidad, en donde quiera que nos encontremos, allí estamos firmes, sólidos, con convicción, porque estamos perseverando. ¿En qué cosa? En la enseñanza del Señor Jesucristo. Perseveramos más en la comunión, unión, unos con otros, amados unos a otros, soportados unos a otros, alentados unos a otros, orar el uno por el otro, siempre es el uno por el otro. Entonces, ¿dónde se da eso? En el marco concreto. Lo sigo insistiendo porque no me voy a cansar de reiterar, hacer una catequesis de todo esto, siempre por las casas, en la iglesia de la casa. En el partimiento del pan, dice Hechos 2:42, y en las oraciones. Qué importante para mantener viva la visión. Tenemos que nosotros orar y que de ahí voy a hablar un poquito de eso también. Pero como vamos a ir entrelazando en hacer una síntesis de la visión, también vamos a dar agradecimiento por todo este trabajo que se ha hecho también y dejo a Lidia para eso. Sí, mientras que tú hablabas, me acordaba de hace unos días atrás, tuvimos una reunión con los pastores de la ciudad, varios pastores, estuvimos compartiendo y hablando de lo que Dios quiere hacer ahora, que lo que Dios se propone hacer con nosotros. Y una esposa de un pastor contaba que ella fue a Cuba en una oportunidad, sí, y dice que los hermanos, los pastores de Cuba, los más ancianos, les contaban que ellos nunca habían podido unirse como debe unirse la iglesia. Y cuando vino toda la revolución en los años 57, 60, qué sé yo, la revolución en Cuba, los pastores no pudieron seguir agrupándose en sus congregaciones y tuvieron que necesariamente unirse. Y la iglesia en Cuba ha crecido muchísimo, muchísimo por las casas. Correcto. La gente por las casas, y ha crecido y ha crecido. Tenemos ese un ejemplo. El otro ejemplo en China. En China se puede decir que hay dos iglesias, porque hay una iglesia que es donde se junta mucha gente, está institucionalizada, pero hay otra iglesia que es la iglesia perseguida. Y esa iglesia se reúne por las casas. Así es que creo que este es un tiempo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Hermano querida, hermana, tú que has abierto tu casa para que sea un encuentro de hombres con Cristo, de mujeres, de samaritanas, de ciegos, de mudos, de sordos, con Cristo,
que tú puedas saber que estamos en la voluntad perfecta de Dios, que no estamos jugando, que no este es un estilo distinto, esto es algo que Dios está haciendo en este último tiempo que estamos viviendo la iglesia, y la iglesia vivirá de esa forma el mayor avivamiento evangelístico que nunca lo ha vivido. Así es que, hermanos, preparémonos, que nuestra iglesia por la casa crezca, que cumpla su propósito. Dijimos que no era para que nos juntáramos a comer, solamente, que la iglesia solamente, sí, porque es tan lindo tomarse un tecito, pero no es ese el fin, no es ese el propósito que Dios quiere. Así es que damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que estaban siempre comunicándose con los discípulos de manera que ellos escucharan esta iglesia en casa que dábamos por YouTube, como dijo Adolfo, Mauri, Pía, nosotros dos, así es que y muchos otros también. Verdad, que muchos hermanos también que hicieron Zoom, ¿no es cierto? Estuvieron preocupados de los discípulos, así que agradecemos mucho esa preocupación. Si no hubiéramos estado nucleados por las casas, habría sido más fuerte el trabajo, habría sido más duro este tiempo, pero gracias al Señor, veníamos ya con una enseñanza, ya veníamos con un train de poder, ¿no es cierto?, hacer esta iglesia en casa. Así que agradecemos con todo el corazón a los obreros que hicieron también y que tuvieron y sostuvieron a los discípulos, a los adultos mayores que nos escucharon, ellos con mucho cariño, así que a todos nuestros adultos mayores, nuestra hermana Isabelita, nuestro hermano Carlos Rivera, nuestro hermano, todos los que adultos mayores que nos escucharon, nuestra hermana Ida, sean bendecidos. Los exploradores también, agradecemos a nuestro hermano José, nuestra hermana María, ¿no es cierto?, que ellos estuvieron siempre con los exploradores del Rey, sosteniendo, soportando también esta situación difícil. Así que agradecemos, por supuesto, a nuestros hermanos que tuvieron mucha paciencia con nosotros de Audiovisión. Trabajaron mucho, vivieron algunas cosas con nosotros, algunas cosas chistosas que no salieron a la luz, pero a lo mejor ellos hacen algo por ahí para mostrarles todas las veces que nos equivocamos. Así es que puede ser, pero le agradecemos a nuestros hermanos que se preocuparon, venían a grabarnos también nosotros y muy preocupados con sus cámaras, con sus luces, y aprendimos a conocernos. Así que gracias a ellos y gracias también, como ya dije, a todos los hermanos obreros. En las casas, también es importante seguir señalando, se tienen que seguir abriendo más casas, amén, más iglesia en casa, sí, para llevar a la gente, los vecinos, para proclamarles el mensaje del reino de Dios. Recuerda que el mensaje que se proclama es el mensaje que Cristo predicaba. El mensaje que Cristo predicaba era el mensaje del reino de Dios. El mensaje que los discípulos predicaban era el mensaje del reino de Dios. Cuando Pablo va a Éfeso, el mensaje que él predicaba era el mensaje del reino de Dios, ese mensaje de arrepentimiento, de amor, de gracia, ese mensaje de cobertura, pero de señorío, de gobierno de Cristo. Ese mensaje que Cristo predicó, lo predicó también Pedro allí cuando recién recibieron la unción del Espíritu Santo. Entonces algo extraordinario empezó a ocurrir allí. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces allí se creó una revolución de gloria, de amor, de fuego de Dios, de unción de Dios. Entonces Pedro se levantó con los 11 allí porque ellos decían que estaban llenos de mosto, estaban borrachos, sí, estaban embriagados, pero estaban embriagados con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro empieza con el mismo mensaje de Cristo. Cuando Cristo estuvo allá en el desierto por 40 días, bajó y luego predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está eso? Marcos 1, 14 y 15. Y Pedro se levanta también con los 11 cuando descendió el poder del Espíritu Santo y le empieza a proclamar también y a decir lo que habían hecho con el Maestro. Y luego se compungieron de corazón ellos y dijeron: Pedro, ¿qué es lo que haremos? Y Pedro le dice lo mismo que Cristo: arrepentíos, bautícense
y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué importante es este triple acontecimiento en cada uno de aquellos que son candidatos a ser discípulos del Señor. Entonces, cuando hablamos de visión, hablamos de la extensión del reino. Cuando hablamos de visión, hablamos de familia. Cuando hablamos de visión, hablamos del orden, hablamos del reino de Dios. Cuando hablamos de visión, hablamos de la santidad práctica. También dijimos que ser santo es ser otro, ser separados del sistema para Dios. Seguimos viviendo acá en el mundo, pero no somos del mundo y lo entendemos con claridad, porque somos embajadores nada más aquí en la tierra. Y un embajador es un representante de Cristo lo mejor posible. Este tiempo que hemos estado enseñando todo esto, esperamos que los ojos del entendimiento hayan sido alumbrados y que sigan siendo alumbrados para poder entender con claridad la inmensidad de nuestro Señor, que Él sigue sentado en el trono y que las huestes del infierno, los demonios no van a prevalecer porque contra la iglesia es fuerte, la iglesia es pujante, la iglesia es valiente, la iglesia sigue adelante, pero la iglesia no se detiene, nunca se detuvo y nunca se va a detener porque está en el hueco de la mano de nuestro amado Señor. Amén. Agradecimientos entonces a cada uno de los hermanos, la gente que va a la cárcel, la gente que repartía la mercadería. Qué trabajo también hicieron todos ellos. Los hermanos que ¿cuánto que se llaman? La recolectaban, y los hermanos que iban, los motoqueros, a entregar todo eso. Todo eso es un trabajo en equipo. Estamos entrelazados todos estos servicios. Los servicios ayúdame Lidia, por favor, los servicios que tenemos, no lo anotaste, los servicios del hospital, de la cárcel, de los hermanos de las motos, de los hermanos del fútbol que estamos jugando, sí, estamos jugando y estamos predicando el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Hay gente que está interesada, hay gente que se ha entregado a Cristo y gente que va a seguir entregándose a nuestro amado Señor. Así que seguimos adelante, estamos agradecidos por todo este tiempo, así que iglesia, sigamos adelante, no paremos, Dios les siga bendiciendo. Sí. Amén y amén. Y no te olvides, reunirse por las casas con todos los protocolos para no pasar a llevar tampoco las autoridades gubernamentales que están también puestas por nuestro Señor. Dios les bendiga. Pedimos la oración también. Amén. Vamos el principio de la próxima semana a un viaje especial con los jóvenes que están internos en nuestro centro de entrenamiento ministerial. Así que ha sido un tiempo muy lindo, pero pedimos la oración por el viaje. Los chicos van entusiasmados, queriendo hacer el trabajo que Dios les está impulsando a hacer. Así que les pedimos la oración. El lunes nos vamos, si Dios quiere, con ellos. Así que a La Serena. También saludamos en La Serena a un hermano, a una hermana que dice que siempre no se ha perdido nuestra iglesia en casa, Ruth Elena. Ella no se ha perdido la iglesia, así que un abrazo, Rutita, por todo. Un saludo especial para Ian y su novia, que la próxima semana, el 11 de diciembre, ellos van al altar y contraen su noviazgo, terminan con su noviazgo y comienzan su vida de casado. Así que un beso, un abrazo, que todo sea en armonía. Amén, les bendecimos, bendiciones. Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos junto a mi esposa y estamos en una iglesia en casa, o un pedacito de iglesia en casa, distinto, porque nos estamos despidiendo de las grabaciones de iglesia en casa. Vamos a seguir haciendo otro tipo de grabaciones de algunos programas que ya vamos a estar avisándoles en las redes sociales, pero sí despidiéndonos de la iglesia en casa online que estábamos haciendo. Así que bueno, antes que nada decir que ha sido un tiempo muy lindo de igual forma poder estar en sus casas y poder compartir la palabra también junto a Pía, junto a mis padres también, y a algunas otras personas que también han apoyado esta iglesia en casa. Pita tiene. Yo quiero leer esta palabra que dice:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está en Hechos 2:42. Lo más cercano a lo que fue la iglesia primitiva es el estar compartiendo el pan, la palabra, el orar por las casas. Así que este ha sido un lindo tiempo de poder compartir la palabra con ustedes de esta forma, pero sabemos que no es lo ideal. Así que estamos con todas las fuerzas para poder ir volviendo a nuestra normalidad, ¿no es cierto? La normalidad de la iglesia. Así La normalidad es. de la iglesia no es por Zoom. La normalidad de la iglesia es estar juntos. Amén. De a dos, de a tres. Por eso el Señor dice, donde hay dos o más congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estemos juntos los hermanos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición, ahí el Señor envía vida. Así es que, hermanos, ya estamos pasando a otra fase, avanzando en las fases en todo esto, y también eso nos ha permitido ya volver a las iglesias en casa presenciales. Así que queremos despedirnos ya de estas iglesias en casa grabadas y darle un adelanto. Estamos haciendo esta grabación de una iglesia en casa ya presencial. Así que aquí les vamos a mostrar, estamos con un grupo de hermanos queridos. Ahí saluden. Saluden a los hermanos. Bien. Ahí, como dice la palabra, estar juntos en armonía, compartir el pan, la palabra, salmos. Así que vamos a cantar también y con eso nos vamos a despedir ya para dar inicio a las iglesias en casa presenciales totalmente. 1, 2, 3 y... Somos familia de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio, linaje escogido, comprados a precio de sangre por Jesucristo. Siendo un cuerpo de amor por su espíritu. Todos somos familia. Somos familia de Dios. Chao, chao. Somos familia de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio, linaje escogido, comprados a precio de sangre por Jesucristo. Siendo un cuerpo de amor por su espíritu. Somos familia de Dios. Somos familia de Dios, nación santa. Somos real sacerdocio, linaje escogido, comprados a precio de sangre por Jesucristo. Siendo un cuerpo de amor por su espíritu. Un solo Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de
de sangre